El trascendente sinérgico efecto dominó multiplica y potencia los resultados de esfuerzos y estrategias para la transmutación evolutiva desde la psicología holística de Kojin. Haciendo escuela. Libro 29. Sexta lección. Apartado K. Las tablas de apoyo terapéutico de la FSMPT. Aunque este tipo de terapias pueden realizarse sin necesidad de recurrir a la radiestesia terapéutica, con solo la información ya facilitada hasta este punto, si bien, tal como expusimos en el apartado B7, cuando queremos disponer de más y mejores herramientas a nuestro alcance para realizar con más efectividad nuestras terapias, o simplemente queremos desatascarnos en una celdilla que no sabemos qué poner, podremos recurrir a las 4 tablas principales de la PhD, Psicología Holística de Kojin, que son, primero, la tabla de orígenes, segundo, la tabla de psicorrecorenciación, tercero, la tabla de psicorreparación y cuarta, la tabla de psicotransmutación, de las que se imparte formación en libros anteriores, pero que aquí repasaremos y actualizaremos su información. Cada una de estas tablas tendrá una más efectiva aplicación en unos aspectos, columnas, a trabajarse. Así, la tabla de orígenes nos será de mayor efectividad para las facetas, columnas 1, redolerse y 2, responsabilizarse. La tabla de psicorrecorenciación será de mayor efectividad para las facetas, columnas 3, recrearse y 4, refortalecerse. Y la tabla de psicorreparación será de mayor efectividad para las facetas, columnas 5, resolver y 6, redimir. Y la tabla de psicotransmutación será para todas las facetas en general. Si bien podrá aplicarse cualquiera de las tablas al completo, para cualquiera de las celdillas a rellenar, sobre todo cuando detectamos en cada caso y circunstancia una mayor relación con conflictos de orígenes, de coherencia o de necesidad de reparar. Primer tabla. Tabla de orígenes o de los niveles de estado del ser humano. NETS. Apartado A. Definición de la tabla de orígenes. Como bien indica su nombre, es una tabla que nos ayuda a entender los orígenes y raíces del conflicto. Es, como ya dijimos, lo que nos orienta sobre la situación o circunstancias del punto de partida, para mejor poder conocer la trayectoria apropiada hacia el punto de llegada y conseguir así nuestros objetivos. El punto de partida y de llegada es como lo del ejemplo de la persona que me llama por teléfono para decirme cómo llegar a Madrid. Lo primero que le he de preguntar es: ¿desde dónde tienes que venir a Madrid? Pues no será el mismo camino para el que viene de La Coruña que para el que viene de Alicante. Incluso en algunos casos, como este, la dirección a seguir es totalmente opuesta, pues las circunstancias del origen a veces lo cambian todo, de una forma drástica y total. Así, si el de La Coruña sigue a rajatabla las indicaciones que le dé su amigo de Alicante, de avanzar hacia el noroeste, terminará ahogándose en el mar. Así de trascendente resulta el saber sobre los orígenes del conflicto a trabajarse y no dejarse llevar por lo que a otros le fue bien, pues no consiste en ponerle mucho entusiasmo y empeño para avanzar más deprisa, si no se orienta uno bien antes sobre la dirección más propicia a seguir en su caso y circunstancias concretas. Apartado B. Uso de la tabla de orígenes. En el libro 27, capítulo G y H, expongo cómo hacer uso de esta tabla de orígenes o de los niveles de estado del ser humano, NETS,
que más abajo explicaremos. Si bien daremos aquí unas explicaciones más concretas que nos permitan su utilización. En esta tabla de orígenes se utilizará la combinación de los conceptos existentes en su primer fila, facetas de la personalidad, y en su primer columna, circuitos o caminos de vida, con lo que en el primer testaje radiestésico obtendremos una celdilla representada con el número central, X, la que tendrá asociada 3 conceptos de las facetas y otros 3 conceptos del circuito, 6 conceptos en total. El testaje radiestésico se realizará utilizando la tabla gráfica de psicorrecorenciación o de la psicorreparación. Para concretar más la información orientativa que nos aportan los 6 conceptos obtenidos, tendremos que volver a realizar un segundo testaje radiestésico sobre la tabla gráfica, si bien ahora su resultado enfocado a los números pequeños existentes en la parte superior de la celdilla, denominados con las letras A, B, lo que nos dicen cuál de las 3 facetas A y de los 3 circuitos B se han de trabajar preferentemente y si se ha de hacer con estimulación positiva, positivo más, o sea, potenciando lo bueno, con sedación de su aspecto negativo, menos, o con la postura neutra desde la simple toma de conciencia y aceptación, signo igual. El tercer testaje radiestésico se realizará enfocado solo a los números inferiores de la celda resultante, el C y D, los cuales nos dicen la faceta y circuito a confluir para saber la celda, arquetipo, complementaria que se necesita como secretaria ayudante para entender y resolver mejor en el proceso terapéutico. Apartado C. Finalidad de la tabla de orígenes. Esta tabla se utiliza para la proporción morfológica de las estructuras del alma, donde podemos encontrar el punto de partida del paciente, teniendo en cuenta que la meta o punto de llegada es el motivo por el que el paciente acude a la terapia, si bien en muchas ocasiones algo falseado por la interpretación del ego. Una vez tengamos conocimiento del punto de partida y de la meta, el 50% de las estrategias ya estarán replanteadas, pues basta con trazar una línea entre estos puntos. El otro 50% lo supone el caminarlo, el hago, en la dirección correcta por esta línea ya trazada. Así de importante resulta esta tabla para establecer el punto de partida en combinación con las otras 2 que explicaremos para establecer el verdadero punto de llegada. La interpretación de la primera columna de la tabla de orígenes se expone en este gráfico, si bien su uso más generalizado es tal como lo explicamos con anterioridad. La tabla de orígenes es la encargada de corregir y potenciar el buen fluir de la energía positiva, en estrógiro, de los circuitos o cometidos de vida, representada con flechas de color azul en la parte exterior correspondiente a los circuitos. Si los circuitos o medios que son como las carreteras no funcionan bien, tampoco podrán avanzar los vehículos por muy buenas condiciones en que estén. Definición de NETS. Es la abreviatura del título de esta tabla, Niveles del estado del ser humano, y en inglés significa tener frío, ser friolero o estar apartado del hogar. Y es que la calidez del hogar se disipa cuando en nuestros esfuerzos mal direccionados nos distanciamos de nuestros cometidos, que tras la experimentación nos han de llevar de vuelta al hogar. Quien se pierde en experiencias sucesivas sin reponerse en el hogar, se debilita cada vez más, similar al trabajador que cada dura jornada vuelve a su hogar a reponer fuerzas. Apartado C.
Finalidad de la tabla de orígenes. Esta tabla se utiliza para la proporción morfológica de las estructuras del alma, donde podemos encontrar el punto de partida del paciente, teniendo en cuenta que la meta o punto de llegada es el motivo por el que el paciente acude a la terapia, si bien en muchas ocasiones algo falseado por la interpretación del ego. Una vez tengamos conocimiento del punto de partida y de la meta, el 50% de las estrategias ya estarán replanteadas, pues basta con trazar una línea entre estos puntos. El otro 50% lo supone el caminarlo, el hago, en la dirección correcta por esta línea ya trazada. Así de importante resulta esta tabla para establecer el punto de partida en combinación con las otras dos que explicaremos para establecer el verdadero punto de llegada. La interpretación de la primera columna de la tabla de orígenes se expone en este gráfico, si bien su uso más generalizado es tal como lo explicamos con anterioridad. La tabla de orígenes es la encargada de corregir y potenciar el buen fluir de la energía positiva, endestrógiro, de los circuitos o cometidos de vida, representada con flechas de color azul en la parte exterior correspondiente a los circuitos. Si los circuitos o medios que son como las carreteras no funcionan bien, tampoco podrán avanzar los vehículos, por muy buenas condiciones en que estén. Definición de NETS. Es la abreviatura del título de esta tabla, Niveles del estado del ser humano, y en inglés significa tener frío, ser friolero. Segunda tabla. Tabla de psicorrecorenciación o de las 6 RE. A. Definición de la tabla de psicorrecorenciación. Y si con la primer tabla orientábamos la dirección a tomar, con esta tabla toca ponernos en marcha sin perdernos en el recorrido, pues son muchos los cruces y desvíos los que nos obligan a estar atentos en el viaje, por lo que constituye esta tabla una gran herramienta para la evolución. Esta tabla de la psicorrecorenciación nos permite actuar con coherencia, para lo cual solo hemos de respetar las señales expuestas en la tabla, para cada momento y circunstancias necesarios según las circunstancias del proceso de la somatización. Y es que sin coherencia no hay avance verdadero, pues algunos atajos aparentes lo que consiguen a la larga es retrasarnos más en nuestros cometidos y logros. B. Uso de la tabla de psicorrecorenciación. En los libros 15 a 20 expongo cómo hacer uso de esta tabla, si bien daremos aquí unas indicaciones más resumidas que nos permitan su utilización. A diferencia de la tabla de orígenes, cuando aquí hacemos el testaje, accedemos a 3 conceptos en vez de a 6, por lo que será suficiente con volver a testar sobre la tabla gráfica de psicorrecorenciación, teniendo en cuenta que si salen los 2 números centrales, Yin, segundo concepto, si salen los 2 números siguientes de la izquierda, igual a Yom, primer concepto, y si salen los 2 números siguientes a los centrales, igual a Yan, tercer concepto, tal como se expone en el gráfico. Segunda tabla. Tabla de psicorrecorenciación o de las 6 RE. A. Definición. Apartado C. Finalidad de la tabla de psicorrecorenciación. La tabla de psicorrecorenciación es la encargada de corregir y potenciar el buen fluir de la energía positiva, endestrógiro, de las facetas de la personalidad, representada en este gráfico por las flechas endestrógiro de color verde.
de la parte externa del hexágono. Las facetas de la personalidad están constantemente recreándose o recorriendo los circuitos, flechas azules externas, por lo que condición imprescindible es que dichos circuitos, carreteras, estén despejados y en buen estado para que las facetas de la personalidad, vehículos, puedan desarrollar adecuadamente su cometido, circular, motivo por el cual esta tabla se expone en un segundo lugar de uso, a no ser que el paciente venga con el camino de los circuitos ya despejado. Tercera tabla. Tabla de la psicorreparación. A. Definición de la tabla de psicorreparación. Como ya disponemos de la orientación con la tabla de orígenes y de las instrucciones acertadas a seguir para hacer el recorrido con la tabla de psicorrecorenciación, ahora nos toca, metafóricamente hablando, resolver todo lo que concierne a gastos necesarios, como compras, combustible, aceite, puesta a punto, neumáticos, pasar la ITV, impuesto de circulación, etc. Pues de similar forma acontece en la resolución de un conflicto, donde también deberemos reparar, redimir o saldar, perdonar, todo aquello necesario que concierne a este viaje. Y aunque el perdonar parece un acto fácil, en el que solo se precisa de la buena voluntad y de la buena intención, pero en realidad, como ya he comentado en otras ocasiones, ello es un acto que precisa de la toma de conciencia, darse cuenta, respeto a las leyes cósmicas y de la evolución. Apartado B. Uso de la tabla de psicorreparación. En el libro 21 expongo con más detalles todo lo concerniente a esta tabla de psicorreparación, si bien daremos aquí unas indicaciones más resumidas que nos permitan su utilización. Apartado C. Finalidad de la tabla de psicorreparación. La misión principal de esta tabla es ayudarnos a reparar aquello deteriorado, siendo lo más importante de estas reparaciones lo concerniente con el perdón, y para ello será necesario tener en cuenta los limitantes que obstaculizan tales propósitos, de los que, si no tomamos plena conciencia, muy difícilmente podremos abordar y superar el conflicto. Y para ello se precisa de las observaciones de reglas. Esta tabla de psicorreparación es la encargada de mantener despejado el camino al fluir de las energías en levógiro, flechas rojas, tanto de los circuitos más exteriores como de las facetas interiores, pues hay que tener en cuenta en esta representación gráfica que para que exista un equilibrio del flujo de las energías, si las energías en destrógiro, positivas, de las flechas azules exteriores y las flechas verdes por fuera del hexágono, que es como el ir, también se hace preciso el fluir de las flechas rojas en levógiro, negativo, que es como el volver, requisito imprescindible que permite un nuevo ir, creándose un circuito cerrado compensado de ida y vuelta. Cuarta tabla. Tabla de psicotransmutación. Apartado A. Definiciones de la tabla de psicotransmutación. Una vez reparado el camino con la tabla de orígenes, hecha la puesta a punto del vehículo con la tabla de psicorrecorenciación y costeado los gastos del viaje con la tabla de psicorreparación, ahora toca enfocar todo ello, finalidad, hacia la transmutación evolutiva con la tabla de psicotransmutación, muy relacionada con la gratitud del pedir, dar, recibir. Apartado B. Uso de la tabla de la psicotransmutación.
En el libro 22 expongo con más detalle todo lo concerniente a esta tabla de psicotransmutación. Si bien daremos aquí unas indicaciones más resumidas que nos permitan su utilización, puesto que en cada celdilla que obtengamos tenemos 2 facetas y 3 circuitos duales posibles, de polaridad positiva o negativa. Para determinar qué faceta y circuito más concreto se necesita, podremos utilizar la tabla gráfica de la psicorrecorenciación o de la psicotransformación, haciendo solo uso de sus 6 sectores centrales, en los que se tendrá en cuenta lo expuesto en el gráfico. Apartado C. Finalidad de la tabla de psicotransmutación. Como orientación y complemento al entendimiento de lo obtenido en la tabla anterior, precisamos de esta tabla de las revelaciones, ya que la misión principal de esta tabla de la psicotransmutación está relacionada con las 189 revelaciones de los diálogos con mi Dios, expuestos en el libro 22, a los cuales podremos acceder desde el testaje radiestésico de cualquier tabla gráfica que nos determine la faceta y el circuito solamente, pues con ello es suficiente para acceder a la revelación que le corresponde, según se muestra en la siguiente tabla aquí expuesta, donde se contienen los 189 elementos que corresponden a estas revelaciones. Apartado 5. Resumen de las tablas de apoyo. De una forma metafórica, podemos entender el cometido de cada una de estas 4 tablas de la siguiente forma. Primer tabla, Orígenes, nos informa sobre el punto de partida. Segunda tabla, Psicorrecorenciación, nos informa sobre el recorrido a seguir. Tercer tabla, Psicorreparación, nos informa sobre los gastos del viaje. Cuarta tabla, Psicotransmutación, nos informa sobre los beneficios de realizar el viaje. Estas 4 tablas las utilizamos como si se tratara de una brújula con sus 4 puntos cardinales que nos orienta en el proceso que concierne a la resolución del conflicto que genera somatización física, emocional, mental o psicológica, entendiendo que disponer de dicha orientación solo es una parte del proceso, al que le resta la parte más importante, la de la puesta en práctica del hago. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.